Muy buenas noches, miembros de nuestro centro psicoemocional y personas que nos visitan, también las personas que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito en unos instantes a meditar sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otras a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum y el tema, a ver, es defecto de carácter, por lo que la vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y sobre todo para los que están conectados en línea vía Zoom. Les agradezco su atención y sobre todo el poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante, ¿no? Que hoy nos tiene aquí en Centro Psicoemocional. Me presento, mi nombre es Jacibe Garzón Avilés, soy psicóloga clínica, terapeuta y tanatóloga y tengo especialidad en adicciones. He trabajado en algunos centros de rehabilitación aquí en Culiacán, clínicas también de rehabilitación y en mi consultorio particular. Entonces, son temas muy apasionantes, son temas muy importantes que tenemos que revisar cada uno de nosotros. Y bueno, la invitación está para que cualquier persona que tenga alguna pregunta, algún comentario, se les va a dar un papelito y una pluma para que lo anoten y al final lo podemos ver o brevemente, si quieren comentar, se pide la palabra y con gusto Gerardo les va a hacer llegar el micrófono para poder compartirlo, ¿no? Entonces, el tema del día de hoy es defectos de carácter. ¿Han escuchado ustedes acerca de los defectos de carácter? Sí, ¿no? Es algo que, que suena interesante. Y bueno, vamos a darle comienzo a nuestra presentación, por favor. Y bueno, seguramente el día a día habrán ustedes escuchado frases como que es de carácter fuerte o tiene su carácter, ¿no? Cuando la gente describe a los demás. Es muy probable que incluso hayas utilizado expresiones similares para referirte a una persona que consideras fuerte y decidida o tal vez también para describir a alguien que se enoja con facilidad. Para mí está erróneamente decir tiene un carácter fuerte, porque el carácter fuerte se cree que es como que indomable o algo así, y al contrario, las personas que se enojan fácilmente, pues denotan un carácter débil. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa los pueden mover, ¿no? Pero bueno, así se le conoce normalmente como carácter fuerte o tiene su carácter. Y bueno, pero ¿has pensado con mayor detenimiento qué significa el término carácter? Y bueno, para empezar a descifrarla o desgranar la mazorca, como se le dice, tenemos que ver qué es el carácter, porque en sí el defecto de carácter, bueno, el defecto sabemos que es un defecto, ahora vamos viendo primeramente qué es el carácter. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es el carácter? El carácter es un conjunto de cualidades propias que define el actuar de una persona con un gran número, en un gran número de escenarios.
El carácter es el que vamos construyendo día a día, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. El carácter es lo que nos hace actuar ante los demás, mostrarnos quién somos y cómo somos, ¿no? Por eso en la lámina anterior se veía una imagen donde decía quién es quién, ¿no? Y había muchas caritas de Lola, Pedro, Juan, etc., etc. Pues es como nos mostramos hacia los demás. El carácter es lo que ven los demás, ¿sí? Es con algo que vamos construyendo día a día y que vamos mostrando. Como dice aquí, son un conjunto de cualidades propias que nos va a definir en cómo actuamos el día a día. La que sigue, por favor. Y bueno, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar la siguiente definición. Como dice, conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Como quien dice, el modo de ser o su estilo, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar como definición en el diccionario. Y bueno, en estas definiciones no se describe el carácter como algo bueno o malo. En la psicología nosotros nada es bueno y nada es malo. Cuando llega alguien a consulta, pues no vamos a estigmatizar o le vamos a decir estás bien, estás mal, o hiciste bien o hiciste mal. No, las cosas son como son. ¿Sí? No hay calificativos, no vamos a calificar a las personas, simplemente vamos a ayudarlas a entender por qué hace las cosas que hace o por qué actúa de la manera que actúa. Entonces, el carácter es igual, no es que esté bien o esté mal, o que algo esté bien o esté mal en el carácter. Pero dentro de las siguientes acepciones podemos encontrar una connotación positiva, que en este caso sería la fuerza o elevación de ánimo natural de alguien, firmeza y energía. Del mismo modo, existen connotaciones negativas. En psicología vemos más lo positivo y lo negativo de las cosas, ¿sí? No vemos calificativos como está bien o está mal. Entonces, o si son fortalezas o si son debilidades. Es mucho mejor que empezamos a aprender o a reprogramar ciertas palabras para que nos ayude a encontrar pues un significado, ¿no? Una reprogramación a nuestro conocimiento que tenemos de nuestro actual. Y bueno, así el carácter es entendido popularmente como la forma de ser de una persona. Cuando la gente utiliza este término, por lo general se refiere a una serie de características muy marcadas y notorias que distinguen a un sujeto de los demás. Como dijimos, el carácter es un conjunto de cualidades con las cuales nos vamos a mostrar. Vamos a mostrar quiénes somos, ¿sí? Con nuestro actual. La que siga, por favor. Y bueno, aquí como dice, el carácter, bueno, la personalidad la conforman dos cosas, el carácter y el temperamento. En el carácter es la parte de la personalidad que se construye a través de las vivencias, ¿sí? De las convivencias de otras personas. Son las ideas, las creencias, las enseñanzas, los mandatos que nos van formando a cada uno de nosotros. Es lo que nos va moldeando, ¿sí? Y lo que le ayuda al temperamento a mostrar. Eso se puede modificar. El carácter lo podemos modificar. En cambio, el temperamento es un aspecto biológico e instintivo, ¿sí? Eso viene de herencia, es innato del ser humano, es decir, con él se nace. El temperamento no se cambia. Se puede pulir. ¿Qué es lo que hacemos en terapia? Bueno, trabajamos mucho, al menos yo, trabajo mucho con el conocimiento propio y es muy interesante mostrar a las personas qué tipo de temperamento tenemos para saber por qué somos como somos, ¿sí? Porque como les digo, con el temperamento nacemos. Y les voy a decir un ejemplo súper, súper fácil. Cuando estás en una guardería, hay, para que vean la diferencia, hay 4 temperamentos: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Entonces vamos a ver un escenario donde hay muchos niños. Y desde ahí podemos notar cómo son, qué temperamento tienen cada uno. Ellos se están formando, no tienen un carácter definido, ¿no? Entonces el temperamento va a ser, por ejemplo, llega un niño, lo deja la mamá y el niño empieza a llorar y empieza a llorar. Entonces llega un niño corriendo y le da su pelota, le da su juguete.
quiere agradarlo, quiere como que acobijarlo. Entonces, te das cuenta que ese niño pues es más sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sanguíneo tiende a cobijar, a apapachar, a que el otro esté en un ambiente agradable, aceptarlo, ¿sí? En cambio, el niño que está llorando, pues puede ser muy melancólico. ¿Por qué? Porque crea mucha dependencia con la mamá. Y son los niños que desde niños chiquitos no los puedes dejar con los papás, no los puedes dejar con la niñera. ¿Por qué? Porque el apego que tienen o que han construido con su mamá o con sus padres o con la persona que esté a cargo, pues demuestran, ¿no?, que tienen un temperamento diferente. En cambio, los niños que son muy sanguíneos se quedan con el tío, con la prima, juegan, tienen amiguitos, son muy amigueros. Y en cambio está el niño que se enoja, el egoísta, el peleonero, el que yo soy, el líder. Ese es un colérico, es un niño colérico. Y desde niños tú puedes ver cómo van, cómo son. Está el que es flemático, ese niño es aquel que se retrae, que observa, no se mete en problemas, siempre está retraído, observando todo, si convive, si platica, pero tiene su espacio así como bien definido, ¿no? Entonces con eso nacemos, con el temperamento. Y el carácter se va construyendo con las ideas, enseñanzas, creencias que nuestros padres, nuestra escuela, la religión, nos van indicando. Debes de ser buen niño, no debes de contestar, debes de quedarte callado, quédate sentadito. Y algunos, pues, si tienen un temperamento que tienden a ser dóciles, pues van a ser obedientes. Pero imagínense el que es sanguíneo, va a andar corriendo, va a andar activo, va a andar así, y muchas veces queremos forzar, ¿sí? A ese niño que se quede sentado cuando su temperamento le dice que pues no es estar sentado, es ser amiguero, es ser activo. Entonces, a grandes rasgos, es la gran diferencia que existe entre el temperamento y el carácter. Que en clases más adelante vamos a tener un tema especial de temperamentos con el cual pues vamos a hacer aquí todos los que estén presentes un mini test para que cada uno conozca qué temperamento tiene y como les digo, no es que sea uno mejor que otros, todos tenemos de los 4 temperamentos, pero a veces predomina uno más en mí. Y lo que nos va a ayudar en ese tema que vamos a ver es a identificar cuál es mi temperamento, por qué actúo como actúo, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Y como les digo, no lo vamos a cambiar, pero sí lo vamos a pulir. El carácter sí se puede modificar. Y es por eso que estamos hoy hablando de los defectos de carácter. ¿Va? ¿Qué sigue? Y bueno, ¿qué son los defectos de carácter? Si lo ven como definición como tal, está así como en la pantalla, dice es la ausencia de la cualidad de atributos o imperfecciones o deficiencia de las cualidades que tiene una persona. Y sí, los defectos de carácter son las actitudes o comportamientos desagradables o incómodas y que de una u otra forma afectan a quienes nos rodean e incluso a nosotros mismos. Por lo tanto, los defectos de carácter componen un conjunto de características que son indeseables, que se deben evitar y corregir a fin de consolidar mejores relaciones sociales y ser mejores personas. Así, se reducen las injusticias y se suman amistades. Se pueden llegar a acuerdos y vivir en armonía con quienes nos rodean. En este tema hay muchos defectos de carácter, pero en este en particular vamos a ver 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que más van a aflorar o los que más se dejan ver cuando estás pues en una adicción o en un problema de alcohol o en una conducta poco sana, ¿sí? Pero hay muchísimos defectos de carácter y todos, no necesariamente tengo que ser que tengo problemas con el alcohol, con una droga, al contrario, todas las personas tenemos defectos de carácter, entonces este tema pues nos va a ayudar a identificarlos y sobre todo saber cómo puedo trabajarlos. El que sigue, por favor. Y bueno, posiblemente, como dice aquí la imagen, conocemos a algunas personas que cuando les señalamos algún defecto, contesta, pues así soy yo. Me imagino que algunos sí, y sí, así soy yo y si me quiere, pues que se aguante. Así soy y no voy a cambiar.
pues si así saben cómo soy, pues ¿para qué me invitan, no? Como luego dice, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero es una manera de justificar, ¿no? Su conducta, de evadir, que bueno, tienen un defecto de carácter y que pues a veces esto les dificulta desenvolverse tranquilamente, ya sea en la escuela, en su trabajo, en familia, etc., en cualquier otro lugar. Y bueno, a pesar de esto, esa persona no se siente que necesite cambiar. La gran mayoría de las personas, cuando tienen defectos de carácter, creen que no tienen que cambiar, que los demás son los que tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí se genera pues la soberbia, que es uno de los cuales vamos a tocar más adelante, y que creen que pues los que están mal son ellos y no soy yo, sin reconocer que los problemas los tengo yo y el que tiene que cambiar soy yo. Y pues que así es su forma de ser. Les gusta o no les gusta, así soy, si te gusta y si no, pues que te vaya bien, ¿no? Pero es una manera de como de vanagloriarse o darse importancia que denota también pues la falta de interés por cambiar, porque muchas personas no quieren cambiar. Así definitivamente tú cuando trabajas con alguien, y me ha tocado muchas veces que estoy en terapia con algunas personas y me tocó mucho en los centros de rehabilitación, que trabajamos diciendo, es que yo no quiero cambiar, así quiero vivir, esta es mi vida, esta es mi vida, quiero emborracharme, algunos me decían, yo quiero morirme de una sobredosis, o quiero morirme de alcoholizado, o que me maten, o sea, tienen otra realidad que nosotros que estamos de este lado no podríamos entender, pero bueno, ellos así lo denotan, ¿por qué? Porque son muy insensibles, ¿no? A lo que esté pasando fuera, pero son defectos de carácter. Y que, como les digo, los que vamos a ver aquí son los que más se desarrollan ante el alcohol o alguna sustancia adictiva, o una conducta adictiva. Y bueno, esto suele ocurrir sobre todo cuando una persona vive en una adicción o está en un proceso de recuperación también, de alguna droga, de alcohol, alguna conducta adictiva, como decíamos. Su actitud se ve afectada por el consumo. Los defectos son algo que tienen todas las personas, ya que nadie es perfecto, pero unos saben controlarlos mejor que otros. Todos tenemos defectos de carácter, solo que algunos sabemos manejarlos y otros pues no, a veces no los podemos manejar. Y bueno, ¿cuáles son los defectos de carácter? Una manera de clasificar conductas insanas que más nos hacen daño, o también es la forma en que tratamos de que otras personas a través de los defectos de carácter. Cuando una persona consume o está en un proceso de recuperación de una adicción, solo busca su propio beneficio, ignorando todo lo que pueda pasar alrededor de quien, o sea, todos los que lo rodean. Vi escenarios donde estaba la mamá o estuvo la esposa, estuvo los hijos rogándoles, implorándoles que cambia, que mira, que ya no tenemos nada, lo que han invertido, el sufrimiento, y no, ellos es su propio beneficio. ¿Por qué? Porque les gana la soberbia o pensar que no, no, el interés es mío, es mío, es mío y es mío. ¿Sí? O sea, ellos actúan en busca de su propio beneficio. Y es una de las características y patrones que tienen las personas que consumen. La que sí. Y bueno, estos pacientes con patologías de carácter tienden a justificarse y no logran identificar los aspectos irracionales de su conducta. Como les decía, no llegan a tener esa lucidez de comprender o de entender el daño que se está haciendo hacia los demás con su conducta adictiva o su alcoholismo, ¿no? O aunque no sea así, cuando tienes un defecto de carácter muy, muy acentuado, lógicamente nos gana el orgullo y decir, pues tú no tienes tú qué papel o quién eres para decirme que estoy mal o que estoy bien, ¿no? Por eso les decía que se trata no de calificar, ¿no? Porque, o de decir esto está bien o está mal, porque sí muchas personas tienden a sentirse como que agredidas. Entonces simplemente es argumentar, hacerle ver la situación que estás viviendo, que estás pasando, te está haciendo pasar o cómo te hace sentir, pero el que tiene la última palabra es la otra persona, ¿sí? Y bueno, los defectos de carácter, un problema que muchas personas pasan por alto sin conocer cómo es lo que afecta del día a día y tienen la dificultad para ver los defectos que tienen.
Nürnberg es un psiquiatra y psicólogo alemán, explica que las personas con estos síntomas suelen satisfacer sus impulsos a través de ellos mismos, ¿sí? Y lógico, descargan también los impulsos y deseos y fantasías en su mundo externo. Y ahorita lo vamos a ver. El carácter no siempre se reconoce de una forma directa o evidente. Aquí será muy relevante identificar no solo las conductas, sino también la intención que se encuentra detrás de ellas. ¿Con qué intención somos soberbios? ¿Con qué intención somos avariciosos, envidiosos, lujuriosos y etc., etc.? Entonces, hay una intención y eso es lo que se podría indagar un poquito más y saber qué es lo que nos está llevando a tener esos defectos de carácter. Una acción puede poner de manifiesto diversos rasgos de carácter, los cuales en muchas ocasiones llegan a ser patológicos para la persona. Su mundo interno y sus relaciones interpersonales, y más cuando vive en una adicción o está en un proceso de recuperación. ¿Y que sigue, por favor? Y bueno, los defectos de carácter, como les dije, hay muchos defectos de carácter, pero en los que nos vamos a enfocar el día de hoy van a ser en estos 7, que son conocidos como los 7 pecados capitales, algo que todo ser humano ha experimentado a lo largo de su vida. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en estos 7 porque, como les digo, son los que más se trabajan dentro de una clínica de rehabilitación, en rehabilitación o en alcoholismo, y que, bueno, son la lujuria, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia, la soberbia y la gula. Y bueno, como dijimos, son conductas insanas que hacen daño, nos hacen daño y también hacen daño a quienes nos rodean, ¿sí? Y vamos a verlos y a empezarlos a, como les decía yo, a desgranar uno. ¿Habían escuchado ustedes de estos defectos de carácter? Hay muchos más, por ejemplo, está el orgullo, está el resentimiento, está el egoísmo, está la autojustificación, el, el ser deshonesto, la intolerancia, la hipocresía, la autocomiseración, el miedo, la susceptibilidad. O sea, hay muchísimos defectos de carácter, pero nos vamos a enfocar en estos sí. El que sigue, por favor. Y bueno, los defectos, pues es la carencia de las virtudes, ¿no? De cualidades del carácter. Y bueno, las virtudes de los defectos de carácter, dice. Para contrarrestar los defectos de carácter existe una serie de virtudes que son la facultad de controlar y superar lo que haría al ser humano caer en estos. Cada uno de estos 7 defectos de carácter tiene una virtud asociada a él que es en contraposición. Quiere decir, lo que podríamos empezar a trabajar cada uno de nosotros. El reconocer que yo tengo un defecto de carácter, bueno, pues tengo que saber con qué se contrapone y con qué es lo que tengo que trabajar o con qué lo puedo aminorar. ¿Sí? Lógico, se recomienda mucho más que vayas a un grupo o que vayas, tengas apoyo de algún consejero, de algún psicólogo, para que puedas desglosarlo y de cada uno saber cómo lo puedes trabajar en individual. No podemos generalizar o dar una receta, es que los pasos son estos y estos tienen que ser así, no. Es personal, el proceso es personal y cada uno tendrá sus habilidades o sus necesidades y priorizar qué es lo que tiene que trabajar. Y bueno, como ven aquí, pues ahí está abajo la pereza, la soberbia, la gula, la lujuria, la ira, la avaricia y la envidia. Sé que algunos de los, como la ira, la soberbia, algunos puntos ya se vieron aquí en Centro Psicoemocional con el doctor Víctor Hugo de una manera más amplia. Aquí los vamos a ver brevemente como un defecto de carácter, ¿está? Y bueno, vamos a empezar pues con la lujuria. Y la lujuria aquí, como dice la imagen, es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. El término suele estar asociado sexualmente incontrolables, aunque en realidad también permite referirse al exceso o a demasía de varias cosas, ¿no? Entonces, la lujuria, también como definición, tiende a ser morboso, que
tiende a ser muy temeroso también. En la lujuria se esconde y se confunde con el amor. Tiende a tener una mente ambiciosa, sádica, viciosa y es obsesiva por el lujo y las cosas materiales. O sea, es una necesidad, unas ganas de tener ese placer, pero no se le asocia con la cuestión sexual, pero también con placeres de otro tipo. Por eso se decía, ¿no? Se desborda con todo lo que causa placer. Es el deseo excesivo por el sexo y también a veces puede ser una represión por miedo a caer en la violación. Y bueno, hay algunas preguntas que les voy a ir diciendo para que las puedan analizar y las puedan empezar, pero de igual manera al finalizar, Gerardo tiene las preguntas que se las dará a cada uno de ustedes y para que puedan llevársela como de tarea. Soy de las psicólogas que dejo tarea a veces y que les doy así como que sus trabajitos extras para que no solo se quede el tema aquí, sino que yo vaya a casa y, sobre el tema que vi y hagan como un checklist de saber eh, en cuál de todas me identifico, con cuál de todas tengo más desarrollada, como les digo, todos tenemos defectos de carácter, pero sí sería interesante que cada uno hiciera ese trabajo en particular. Entonces, al final, Gerardo les va a hacer llegar esas preguntas. Yo se las voy a decir aquí, pero no es necesario que me las conteste, simplemente para que ustedes se queden con ellas en mente, ¿no? Y bueno, sobre la lujuria, la primera pregunta sería, ¿soy lujurioso o lujuriosa? Sean honestos. Eso sí les pido que cuando hagan su checklist sean honestos. O sea, ¿qué tan lujurioso soy? ¿Qué tan lujuriosa soy? ¿Sí? Tengo relaciones sexuales extraconyugales. Si tengo mi pareja, me gusta tener relaciones sexuales por fuera de mi matrimonio o con que no sea mi pareja. Creo que la lujuria es amor. Soy imprudente en las conquistas y no me importa si le hago daño a la otra persona. Y este viene muy al caso de que están con una y están con otra y les prometen el cielo, el mar, la tierra y todo lo que sea, pero sin saber que la otra persona se puede enganchar o se puede enamorar de mí. Entonces, ¿realmente me importa si hago daño a la otra persona? Eh, Creo que Dios aprueba mis hábitos sexuales. Es otra de las preguntas que está ahí como que en el tintero, ¿no? Y bueno, la virtud de lo que es la lujuria vendría siendo la castidad. ¿Por qué? Porque ese va a ser el control sobre el deseo sexual, ¿sí? O el deseo excesivo de algo o algo, ¿sí? Entonces tendríamos que trabajar y suplirla por esta virtud o desarrollar esta virtud, ¿va? Bueno, vamos a seguir a la que sigue, por favor. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Están haciendo sus anotaciones? Bueno, por favor, que si no, nos vamos a ir así como que muy rápido. Y bueno, la avaricia. Les dije que íbamos a ver 7, ¿verdad? Entonces, vamos con la avaricia. Y bueno, dice aquí de latín avaritia, la avaricia es el afán o deseo desbordado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. El avaro no solo pretende sumar más y más riquezas y no ningún límite legal, y no tener ningún límite legal o ético para cumplir su objetivo, que va más allá de conseguir todo aquello que monetariamente o materialmente quiere obtener y que a veces corrompe ciertas leyes o ciertos patrones de conducta para obtenerlo, ¿sí? Que puede delinquir, puede sobornar, puede eh, tener negocios ilícitos por tener todo ese dinero, todas aquellas cosas que de algún momento u otro lo hace ser avaricioso, ¿sí? Y bueno, la avaricia pues es un desequilibrio emocional, es un descontento por lo que tiene, nunca le va a ser suficiente al avaricioso, nunca le va a ser suficiente lo que tiene, siempre va a querer más y más y más y más, y no se siente bien con lo que la vida o Dios le ha dado.
No disfruta ni comparte, no sabe convivir, es una persona insegura, es de mente muy ambiciosa y tiene un apego desordenado a la abundancia de las cosas. Acumular, 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 y no importa lo que cueste, yo lo quiero tener. Que salió tal, yo lo quiero tener, y yo lo quiero tener, lo use o no lo use, él lo quiere tener. Y bueno, es lo contrario de ser generoso, espléndido. O sea que es un vil tacaño o agarrado. Yo creo que hemos conocido a algunas personas o a lo mejor en algún momento me sentí muy avaricioso. Bueno, vamos viendo, ¿no? Y bueno, las preguntas que tendríamos que hacernos como para hacer ese checklist y que les repito, que aunque practique los 12 pasos o no tengo una adicción, pues tengo que saber que a veces tengo una vida ingobernable, ¿no? Entonces, las preguntas. ¿Quiero tener dinero para sentirme contento? Las personas cuando no tienen dinero a veces no se sienten contentos, no saben disfrutar de lo que no es tener dinero. Sí es cierto, el dinero nos ayuda a tener muchas comunidades, salir de dificultades, tener un sustento, una estabilidad, pero también hay personas que no, que buscan desenfrenadamente esa obsesión por el dinero y no se sienten contentos con lo que tienen. Pueden tener millones y cuentas y casas y carros, pero quieren más, necesitan más. Es una necesidad de tener siempre más. Deseo tenerlo para atender mejor mis necesidades y las de mi familia. Deseo tener más para mejorar mis necesidades mías y de mi familia. Y que a veces eso es como de disfrazado, ¿no? Porque no, es que es para mi familia o yo trabajo para mi familia. No, a veces no trabajas para tu familia, trabajas por ti mismo porque es tu deseo de querer tener más y más y más. Y siempre vamos con la banderita, no, es que lo hago por mis hijos, o lo hago por mi esposa, o lo hago, ¿no? O sea, a veces lo hacemos por nosotros mismos, por nuestro mismo deseo incontrolable de tener siempre más. Otra de las cosas o preguntas, ¿soy verdaderamente honrado? Como les decía, a veces el avaricioso no es completamente honrado. Hace triquiñuelas, empieza a sobornar, empieza a chantajear, empieza a hacer muchas cosas que están fuera de lo permitido para obtener eso que quiere. ¿Sí? ¿Soy honrado con el trabajo que me toca desempeñar? ¿Soy tacaña cuando asisto a grupos de apoyo? ¿Soy dado a los negocios oscuros, robos, chantajes? Me disgustan los gastos que tengo que hacer para sostener las necesidades de mi familia. Y sí, muchas personas yo veo que a veces les disgusta tener que comprar cosas para su familia y necesidades básicas a veces, ¿no? Como el comprar, tener alimentos, tener un sustento, una estabilidad, una casa, un techo, les cuesta, les frustra tener que gastar en eso, ¿no? Ellos piensan en solo en ellos y en su necesidad de obtener y que a veces pues lo tienen ahí, pero no lo disfrutan, no lo invierten, pues sí, no lo disfrutan más que nada, no saber disfrutar lo que han tenido o han obtenido, ¿no? Por eso es la obsesión de siempre querer más, más y más. Y bueno, la virtud o lo que se contrapone a lo que es la avaricia sería la generosidad. Y bueno, el compartir con el resto de los seres humanos las pertenencias o riquezas que poseemos. Y aquí dijeran muchos, ay, pero ¿cómo? Todo lo que trabajé lo tengo que, como que tengo que compartir. Le cuesta mucho compartir. A una persona que es avariciosa le cuesta compartir hasta el peso, 2 pesos, los 5 pesos que a veces de alguna manera voluntaria puedes tú darle a la persona que está en el semáforo o que sabes que necesita comprarle algo, una medicina, comida, un sustento. Entonces les cuesta trabajo como que dar esa ayuda, o sea, ser generosos con lo demás. Y yo creo que aquí pues se tiene que trabajar mucho la generosidad, ser recíproco. Si yo recibo, también tengo que dar.
de una manera generosa y voluntaria, no forzada, porque a veces se ven forzados, ¿no? Es que tienes que, ok, está bien, voy a dar, pero renegando, ¿no? Y es que con ese dinero hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, lo necesitaba para acá. Siempre van a salir sus necesidades, siempre van a salir esas necesidades de que es que lo ocupaba para esto, hubiera sido mejor para el otro, pero bueno. Entonces, la virtud sobre la avaricia es la generosidad, para que la tengan ahí anotada. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, la que sigue, por favor. Y seguiría la gula. No es la pereza. Bueno, la gula. La gula es el pecado capital para la religión cristiana y catolicismo. Y bueno, se dice que es un vicio y el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Mi gula, aquí está. Y la definición, bueno, tiene que ver con, primeramente, con la comida y la bebida. Asimismo, también el consumo de otros productos nocivos como el tabaco, el alcohol, las drogas, son elementos que van a dañar la salud y que es una necesidad excesiva por seguir tomando y tomando y tomando. Y se puede ver en reuniones de amigos, de familias, donde la cerveza nunca es la que, no, se acaba, hay que ir por otro 8. O se acaba el tequila, no, pues saco otra botella. O sea, nunca, nunca de decir, bueno, pues me llevo un 6 o me llevo mi copita de vino, siempre es querer más y más. Ese deseo insaciable de seguir con la ingesta de alcohol, de drogas o de comida o de glotonería, porque a veces, como se dice, todo en exceso es dañino. Entonces, cuando estás a dieta o te pones en un régimen alimenticio, te dice, pues sí está bien, te comes un pedazo de pastel, pero hay personas que se quieren comer el pastel completo, o sea, no pueden tener esa saciedad de, sí está bien, me como un pedazo de pastel o tanto de comida, sino que tienen que sentirse completamente a veces aborazadas y llenas, ¿sí? Y eso es cuando es muy, muy, muy seguido o cuando tengo una obsesión por comer, 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 beber, 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 consumir, 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 o sea, no tener un límite, no saber cuándo tienes el límite es lo que produce la gula. Y bueno, es el abuso debido a la comida y la falta de moderación para comer, beber o consumir alguna droga. Necesito comer y beber en exceso para satisfacer los anhelos emocionales, para cubrir ciertos vacíos emocionales y ciertas frustraciones. Y las preguntas de la gula sería, ¿acostumbro a comer con exceso? ¿Me debilito moral e intelectualmente por excesos de comida, alcohol o sustancias tóxicas? Y eso de debilitarse moral es de que, ay, ya, mañana no vuelvo a tomar. Esta es la última típica, ¿no? No lo vuelvo a hacer. Esta es la última que me pongo, ya cuando estás con la cruda, todo lo que da, ¿no? O lo mismo cuando consumes algo en exceso. Bueno, soy glotón en la comida, bebida, no importándome si a otros les toca, ya sea en las fiestas, convivios o en algunos grupos. Aquellas personas que se aborazan, que van y comen y que están pendientes de si falta un cuartito, pues yo me lo tomo y si trae más, yo sigo tomando. O sea, ese deseo excesivo por querer que se acabe la hielera y querer que traigan más y si llegan los demás, sigue con esa obsesión y puedes ver el montón, bueno, se ve mucho en el béisbol, ¿no? Yo lo veo mucho en el béisbol con el montón de muchachos como si fuera un trofeo, ¿no? Ponen el montón de vasos de cerveza y se toman la cerveza, yo los veo ahí en las pantallas como bien orgullosos de que llevo 10 vasos de cerveza, así este, sí, porque ojalá, ¿no? Pero si pudieran se les echaban, pero que hacen torres de vasos, o sea, puedes ver el montón de vasos y ahorita pues muchachas, muchachos, ya no es de que,
solo son los hombres, o sea, son las mujeres, ya no hay edad, porque también puedes ver gente de edad avanzada, de edad media, de edad muy joven, donde están con esos excesos de la bebida, el alcohol, ¿no? Y bueno, como está permitida, entre comillas, mientras tengas 18 años, y si no, pues le dices a tu compa que te la compre y tú te la tomas, ¿no? Y bueno, soy débil y tengo poca voluntad para tener la saciedad ante la comida, bebida o drogas. Padezco algún malestar estomacal por los excesos de comida, bebidas o drogas. Se sufre mucho en gastritis, colitis, estreñimiento, muchos malestares estomacales por la cuestión de la gula. ¿Sí? Y que a veces le echan, es que me cayó mal, es que ya andaba mal, pero bueno, nunca reconocemos. Y eso es una de las cosas de los defectos de carácter, que no reconocemos que es un problema para nosotros. Siempre queremos buscar el responsable fuera cuando el mismo responsable soy yo mismo, ¿no? O queremos culpabilizar, que a mí la culpa no me gusta usarla mucho esa palabra, porque la culpa es como autoflagelarme, ¿no? Así de, no, simplemente buscar el responsable. ¿Qué tan responsable soy? Y no qué tan culpable, porque la culpabilidad se ha utilizado más como para minorizar y como para hacerte sentir menos y deplorable, ¿no? Entonces, se trata de hacerse responsable de de mis actos y asumir ciertas consecuencias. La que sigue, por favor. La ira. Creo que la ira ya la ven ustedes, pero bueno, la vamos a ver aquí como un defecto de carácter. Y bueno, ¿quién no ha tenido un brote de ira, ¿no? ¿Quién no ha estado iracundo? Yo creo que todos, por eso les digo, todos hemos o tenemos defectos de carácter y la ira creo que todos la hemos sentido. Y bueno, la ira es una emoción que aparece cuando nos vemos sometidos a ciertas situaciones que nos producen mucha frustración y sobre todo que nos resulta desagradables, pues nos sentimos atacados o que perdimos el control ante ciertas situaciones. O sea, cuando la persona cree haber perdido el control con algo, se vuelve bien iracunda, se enoja. Pero esto denota, pues, baja autoestima y lógico, eh, está la cólera, el enojo, la irritación y sobre todo aparecen el apetito de venganza. El iracundo, la persona que vive episodios de ira, tiende a ser muy vengativo, muy vengativo. Entonces, son definiciones de la ira y qué lógico que en los momentos insoportables cualquier cosa lo va a irritar y va a ser motivo para gritar o insultar. ¿Les resulta familiar algo así? No me lo digan. Pues quédenselo y analicen. Y bueno, la ira brota cuando acumulamos ciertas emociones frustradas. Y ese es el vicio mental que, lógico, la gran mayoría quiere arreglar con ofensas, ofendiendo a los demás, amenazándolos, porque pues va a ignorar los derechos de los demás. Él va a creer que tiene la razón y no va a haber poder humano que lo haga entrar en razón. ¿Sí? Y este defecto de carácter está estrechamente ligada pues al alcohol y a las drogas, porque su agresión, la ira va a ofender, va a lastimar, va a humillar y va a destruir sobre todo a su familia. Esto aparece mucho en las personas que son alcohólicas o que tienen algún problema con alguna droga o alguna conducta adictiva. ¿Por qué? Porque va a ofender, va a lastimar, y tú qué sabes, y tú vales esto, y tú vales el otro. Y bueno, empiezan a destruir las relaciones interpersonales o familiares que tengan. Y desgraciadamente, pues también contagian, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empieza a gritar el otro, pues yo te grito más fuerte. Y me empiezas a ofender, pues yo te empiezo a ofender. Y así es una escalera donde vamos subiendo. Y lógico, pues casi las situaciones así tan tormentosas, pues nunca llegan a un final feliz, ¿no? Y bueno, las preguntas que vienen para analizar. ¿Me dejo llevar por la ira? ¿Qué tanto me dejo llevar por la ira?
Tengo arranques de cólera, de venganza o violencia o odio. Me molesto por cualquier cosa. Que soy una persona violenta. Y todas las personas iracundas tienden a ser violentos. O sea, no hay una que diga, ah, sí, es que yo me lo trago. Sí, te lo puedes tragar, pero va a salir de una manera u otra. Yo les digo a mis pacientes o a las personas que dan consulta conmigo que como somos seres emocionales, pues todas las emociones viven dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Es como una olla de presión, que todo se va a gestar dentro de nosotros. ¿Y qué pasa con la olla de presión cuando ponen los frijoles? Pues la presión está gestándose que se ablanden, ¿verdad? Así nuestras emociones, pero la olla de presión tiene una válvula que de escape está dando salida. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nos reprimimos tanto nuestras emociones que es como si tapáramos la valvulita esa de la olla de presión. ¿Qué pasaría si le tapo la valvulita? Y muchos yo creo que han visto esa de que explota. Y los frijoles por arriba, la carne, lo que hayas tenido ahí, se queda por todos lados. Así con nuestras emociones. Y la ira, muchas de las veces nos tragamos, implotamos, quiere decir me lo trago, pero tarde o temprano lo saco y casi siempre sale de una manera muy explosiva, muy dañina, como lo estamos explicando. Bueno, justifico mis berrinches o mi mala conducta o mi mala crianza. ¿Qué tanto me contagia la ira de otros? ¿Qué tanto me engancho con que el otro esté enojado? ¿Soy intolerante? ¿Soy impaciente? ¿Qué tan exigente soy? Y bueno, son preguntas de reflexión y como les digo, para empezar a analizar qué tanto tengo desarrollado este defecto de carácter. Y bueno, la virtud sobre la ira va a ser la paciencia, lo que contrapone, ¿verdad? Es mantener la calma en momentos de tensión y no dejarse llevar por el odio ni sentimientos de venganza, sea la situación. Como lo repito, los que viven episodios de ira tienden a ser muy vengativos, muy dañinos, muy ofensivos y no les importa un bledo quien esté enfrente, ellos explotan, así como la depresión. Entonces, casi siempre, pero me las vas a pagar, ¿no? Vas a ver, se la guardan, se la guardan, se la guardan. Y miren, eso también tiene mucho que ver con el temperamento, porque no todos los temperamentos tienden a ser vengativos. Entonces, por eso les digo, el carácter y el temperamento van así como que unidos, pero va a depender mucho de qué temperamento tengo yo para saber si tiendo a desarrollar más uno que otro. ¿Va? Bueno, vamos a seguir. La envidia. Y bueno, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, ¿sí? Ya sea bienes materiales, cualidades superiores u otra clase de cosas. La persona que es adicta al alcohol o a las drogas nunca va a estar contenta con lo que va a poseer. Siempre va a querer o estar envidiando a los demás. Y lo grave es que, pues esto lo puede convertir en ladrón. ¿Por qué? Porque le tengo tanta envidia al otro que quiero robarle al otro. Y no necesariamente bienes materiales. He visto que le han robado a las parejas, he visto que les ha robado cuestiones laborales, proyectos, donde no puedo ver que el otro sea mejor que yo porque me genera un malestar, ¿sí? Es un sentimiento en el cual me duele que el otro sea mejor que yo, ¿sí? Y lógico, voy a ver todo lo posible por hacerle daño al otro. Y bueno, puede llegar a serse hasta un criminal por obtener lo que quiere. Y lógico, esto es una distorsión fatal. Sufre mucho por lo ajeno, tiende a ser de mucha rivalidad y lógico, va a estar muy celosos por los logros de otros. ¿Qué tan envidiosos somos? Sería una de las preguntas antes de empezar, o qué tanto he sentido yo la envidia. Y bueno, otra de las preguntas, ¿me molesta que los otros tengan éxitos o sean felices? ¿Envidio a las personas inteligentes o preparadas académicamente
o que están recuperadas. Soy dado a contar chismes, porque la gente envidiosa es bien chismosa, ¿eh? Así que aguas. Así que ese es el pan de cada día. La gente que es envidiosa es porque va a inventar lo que sea con tal de hacerte daño. Por eso le digo, la sed de venganza, la sed de verte mal, la sed de hacer daño y el dolor que le genera que el otro esté mejor que tú o que... Entonces les da mucho por contar chismes, por siempre es su comidilla, ¿no? ¿Es real el aprecio que manifiesta a los otros? ¿Qué tan real es cuando, oye, qué bien, mira, te ascendieron, qué padre, tu logro académico, profesional, o que mira, ya tienes un nieto, o que tu hijo se casó? ¿Qué tan real es eso? O sea, ¿qué tan honesto soy con lo que estoy diciendo? Porque a veces están detrás de eso, pues escondidas muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente sean los buenos deseos, sino a veces está escondida la envidia. Por eso les digo, cuando contesten estas preguntas, sean completamente honestos. Esa es una tarea para ustedes y que si en algún momento eh, tienen el deseo de mejorar ciertas situaciones con sus defectos de carácter, bueno, pues aquí en el Centro Psicoemocional se dan terapias psicológicas, el doctor Víctor Hugo y su servidora, pues podríamos atenderlos. ¿Qué es lo que más envidio de otras personas? Soy verdaderamente honrado y bueno. Y la virtud sobre la envidia vendría siendo la caridad, y que es es el sacrificio material propio en pos del bienestar de la otra persona distinta en cualquier aspecto. Entonces, ser caritativo, ¿sí? Y lógico, esto pues cuesta mucho a veces, ser caritativos con los demás, con el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque no me interesa que los demás estén bien. ¿Por qué? Porque me genera cierto dolor, cierto coraje, que el otro sea mejor que yo. Al lugar de verlo como un reto, mira, él pudo alcanzar esto, ¿por qué no puedo trabajar por eso? Pero a veces nos gana más la envidia de quererlo hacer de una manera pues deshonrada, ¿no? Por eso se hablaba de qué tan honrado eres con lo que los deseos que le presentas a los demás. Y bueno, la que sigue, ¿todo bien hasta aquí? ¿Sí? Ahí vamos, muy bien. Eso es importante, que ahí vamos. Y bueno, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Como dice la lámina o la imagen, es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Y de este se ligan, lógico, la vanagloria, la jactancia, la altanería, la hipocresía, la desobediencia y la presunción. Son aquellos que te ven por encima, ¿no? Los que ven a las personas así por debajo del hombro. Los soberbios, lógico, son muy orgullosos y son muy engreídos. Y lógico, quieren flotar por encima de los demás. Y tienden a decir, yo soy mejor en todo. O sea, ellos siempre van a ser mejores en todo. O sea, el que es soberbio siempre va a ser el mejor y tiende a querer, eh, pues, ser el perfecto, ¿no? De cierta situación. El soberbio o soberbia es muy orgulloso y utiliza la vanagloria para humillar a los demás. Se cree un buen padre, se cree un buen hijo, buen amigo, un buen esposo, pero sus actos denotan todo lo contrario. Y son con los que dicen, a veces tienden a ser eh, ¿cómo se dice? Eh, ay, se me fue. Pero bueno, de que por fuera tienden a ser de una manera y en su casa pues son todo lo contrario, como se dice, luz de la calle, oscuridad de su casa. Muy bien, eso es. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se creen los mejores, pero con su comportamiento denotan todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, las preguntas que nos tendríamos que hacer para saber si este defecto de carácter de soberbia la tengo o la he desarrollado o la vivo son las siguientes. Me da vergüenza reconocer que tengo o he tenido una adicción, ya sea al alcohol, a las drogas o algún comportamiento nocivo.
Me molesto cuando comento una falta y me la señalan. Porque a ellos nadie les puede señalar o les puede decir porque se arma la Tercera Guerra Mundial. Censuro constantemente a otras personas con el fin de dañarlas. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes. Siempre minimizan a los demás. Nunca van a tener un sustento real para que sea beneficioso para los otros. Al contrario, siempre van a minimizar los logros de los demás. Solo ellos lo hacen bien. Me duele saber que no puedo consumir sustancias adictivas como el alcohol o las drogas. Cuando, cuando existe ese dolor de saber que tienen que dejar de tomar o consumir alguna sustancia o dejar un comportamiento adictivo y que les causa dolor, lógico, habla de soberbia. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo pueden controlar. Y no, no necesariamente es así. Porque pues tú no puedes decirles que eso lo está llevando pues a tocar fondo o a que se empeoren las relaciones que tiene o que pierda lo que está, que a veces no ve el que está perdiendo y bueno, no le gusta que le señalen las cosas. ¿Soy susceptible al rechazo? Es otra de las preguntas que tenemos que analizar. Y bueno, la virtud sobre la soberbia vendría siendo la humildad. Aquí se tendría que trabajar mucho la humildad. Y la humildad es la cualidad de no buscar la admiración de los demás y considerarse a uno mismo como autosuficiente. Y bueno, es para lograr pues un equilibrio, ¿no? Sobre todo ante la soberbia, desarrollar la virtud de la humildad. Y bueno, ¿cuál es la madre de todos los vicios? ¿Cuál es la madre de todos los vicios? La pereza. Escuchen, yo me acuerdo que desde chiquita escuché es que la madre de todos los vicios es la pereza. Entonces, lógico, la pereza puede emplearse para nombrar a la desidia o la flojera de llevar a una persona a no poner empeño o a no desarrollar ciertas tareas que debe de cumplir. Como ven en la imagen, pues, y una de las grandes defectos de carácter que tiene una persona que vive en el alcohol o las adicciones es la pereza. ¿Por qué? Porque se creen merecedores de todo, ¿no? Y lógico, tienen el deseo o la pérdida del deseo de trabajo y del esfuerzo. Y lógico, descuidan sus deberes. El perezoso se vuelve un parásito de su familia y de la sociedad. Y por más que hable, la pereza lo llevará al fracaso y a la ruina, sintiéndose o victimizando de las situaciones que nadie me entiende, es que mi todo me sale mal y para qué lo hago. Entonces, de todas maneras, mi mamá, mi papá, mi familia, mi esposa, mis hijos, pues me ayudan. Entonces, dejan de esforzarse por querer tener algún logro, ¿no? O algún deber. Y lógico, su mente vacía se frustra y empieza a mendigar, ¿no? Pobrecito de mí, ayúdame, pero tampoco hace nada como para trabajar con la pereza. Y bueno, las preguntas a desarrollar y que les va a hacer llegar con todo gusto Gerardo va a ser, ¿soy perezoso, holgazano, aburrido? Y eso ocurre mucho cuando las personas se aburren, pues a veces se necesita un aburrir para poder actuar, ¿sí? Pero lamentablemente cuando se ve en alcohol o en drogas o en un comportamiento adictivo, o a veces mi temperamento, mi carácter no me ayuda, pues simplemente me echo al sillón, como está la imagen ahí, a comer palomitas, a ver televisión, a ver Netflix y se acabó, ¿verdad? Soy perezoso en mis oraciones, soy perezoso en mi programa de 12 pasos para asistir a las reuniones de grupo. ¿Qué tan perezoso soy? Siempre va a haber una justificación, ¿no? De que, ay, es que se me hizo tarde el trabajo, no pude, no me dio permiso, etc. Pero a veces es pura pereza, ¿sí? Y bueno, desprecio la disciplina. A los perezosos les detesta la disciplina. No les gusta que les diga o tener una disciplina porque les agobia. Soy perezoso para leer buena literatura. Soy perezoso para pensar antes de actuar, porque hay personas que hasta para eso les da flojera. O sea, ay, no, qué flojera. Oye, no, mejor no, hay como salgan las cosas. Ahí se va, como salgan, ¿no? Y bueno, soy perezoso para observar la vida ingobernable que tengo.
la pregunta que sigue. Me gusta la vida fácil, porque sí, los perezosos todo quieren fácil, o al mínimo esfuerzo. Y bueno, hago las cosas sin importar si están bien o están mal. O sea, las hago porque las tengo que hacer. No, no necesariamente tienen que estar bien o estar mal. Yo las hago y a como salga. Tan se acabó. Ese es otro de los defectos de carácter. Y bueno, lo que se tendría que, la virtud sobre la pereza es la diligencia y es la predisposición al trabajo y el cumplimiento de obligaciones que una persona puede tener o autorrealizar. ¿Sí? Entonces, es la predisposición al trabajo y al cumplimiento de obligaciones. Hay que empezarse a activar, a saber que tengo que salir de ese sillón o salir de esa apatía, de ese agobio, de ese aburrimiento y empezar a generar por mi propio bienestar, pues un bien común y sobre todo un bien propio, ¿no? Que es desarrollar ciertas habilidades para tener pues ciertos deberes que me corresponden. El que sigue, por favor. Y bueno, para finalizar, aparte de desarrollar las virtudes de cada uno de los de las que vimos, los defectos de carácter, pues también es una ayuda profesional, ¿sí? Una manera de tratar esto, sobre todo cuando se vive en una adicción o se está en recuperación, es a través de la ayuda profesional. Les comentaba, aquí en el Centro Psicoemocional Esperanza, les podemos ayudar a través de diferentes terapias y dinámicas de cómo controlar sus defectos de carácter, ¿sí? De una manera profesional, están abiertas las puertas para quien guste trabajar en ellas. Es posible si reconocemos nuestros defectos de carácter y los vemos desde otra perspectiva, poder mejorar nuestras vidas emocionales. Al no ocultar y no enfocarnos tanto en lo malo, sino en nuestras virtudes, porque por eso les decía, es que no es que esté malo, que sea mal, simplemente ver las virtudes o las fortalezas que puedo desarrollar. Tenemos muchas debilidades, todos hemos sido débiles en algún momento, pero bueno, podemos desarrollar muchas fortalezas. Todo esto puede hacer la diferencia. Y bueno, en Centro Psicoemocional Esperanza cuenta con tratamiento profesional para tratar adicciones y trastornos emocionales para entender cualquier enfermedad de tipo emocional. Y pues el mejor regalo que puedes darte y darte a los demás es trabajar en tu recuperación. Y no necesariamente la recuperación en el alcohol o las drogas, sino también pues en tu estabilidad emocional, ¿sí? Para que tengas pues una vida plena, satisfecha, tranquila, feliz, vivas en armonía y sobre todo pues sentir esa paz y esa felicidad. Y bueno, de mi parte es todo, es el tema que les comparto el día de hoy. Agradezco de antemano su asistencia, su atención y si hay alguna pregunta o comentario sobre el tema, empezamos con ellos. Gerardo tiene el Adelante. micrófono, entonces Si alguien tiene... quien tenga una pregunta, un comentario, adelante, con todo gusto. O quiera aportar al tema también, adelante, es bienvenido. Sí, gracias. Más que una pregunta, es complementar, tratar de complementar. Hablabas de que acerca de los defectos de carácter que de alguna manera pueden ser tratados, ¿no? Se pueden de alguna manera moldear, se pueden modificar, a diferencia de los temperamentos. Eh, Creo yo que una buena práctica pudiera ser eh, que los defectos de carácter se manejen desde pequeños en el hogar, porque creo yo que una persona adulta le resulta un poquito más difícil cambiar y reconocer Sí, que una persona pequeña, ¿no? sí, Entonces, los cambios generacionales definitivamente ahorita tienen mucho que ver, porque ahorita a los niños de hoy no se les puede, no se les pueden decir muchas cosas porque todo les agrede, todo lo ven como una agresión. Estamos en la generación de cristal sí, y a diferencia de la educación que uno recibió por los padres de una generación más atrás, era un poquito más trabajable en el hogar.
Creo que esa parte ahorita en la actualidad se está perdiendo mucho. Es más permisible para los niños. Ahorita los papás les permiten todo con tal de tenerlos contentos. Les consienten todo con tal de tenerlos contentos. Y creo que eso afecta mucho a las generaciones actuales, ¿no? Sería más que nada para ver si coincides con mis comentarios o algo más que puedas complementar al respecto. Gracias. Sí, lo que pasa es que en esta generación, y sí, se ha visto que ahora los papás quieren ser, es que he tenido en consulta, ¿quién es tu mejor amigo? Mi mamá o mi papá, o viceversa, ¿no? Queremos suplir o cambiar de jerarquía cuando, pues no, nuestro rol de papá tiene que ser de papá, porque como tal tengo una autoridad y actualmente pues ha perdido esa autoridad. Y no para que los maltrates o los agarres a golpes, no, simplemente para poner límites, para saber cuándo decir que no, para saber cuándo decir que sí. Entonces, por eso la generación de ahorita casi nadie les puede decir nada porque todo es muy permitible. Porque prefiero ser amigo de mi hijo para que me cuente todo, pero a la vez estoy no poniendo límites y al no poner límites, lógico, pues se pierde esa jerarquía, esa autoridad. Y eso es lo que ha faltado, yo percibo en esta generación y pues que es muy respetable, ¿no? Cada quien cuando quiera llevar la relación con sus hijos, pero sí no es saludable que queramos ser los mejores amigos de nuestros hijos, porque yo con un amigo me peleo y le aviento hasta de lo que no, pero a mi padre no, o a mi madre no. Le debo de tener un respeto porque tiene una jerarquía ante mí, tiene autoridad ante mí, y cuando tú lo pones como un amigo, pues te puedes agarrar hasta golpe con ellos. Entonces yo creo que es lo que desde mi punto de vista profesional se ha perdido. Queremos suplir una amistad o se confunde la amistad con el amor, pero también la disciplina y los límites. Pero sí, muy buena pregunta, muchas gracias, muy buena aportación, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, gracias, buenas noches. Pues yo nada más, licenciada Jacibe o doctora, ¿verdad? Sí, Ok, dígame. dentro de lo que comentabas ahorita, los defectos de carácter, honestamente, y haciéndome la autopregunta Autoanálisis. o autoanálisis, Sí, sí. pues te soy honesto, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, Alejandro Pérez, todos estos puntos que mencionaste de los 7 defectos capitales, porque sí he entendido lo que dijiste ahorita de cuáles eran los caracteres y cuál era el temperamento, ¿no? Los Sí, sí, sí. temperamentos, cómo los debemos de controlar cuando ya viene de un niño y todo Sí. eso, que es el temperamento, que a lo que entendí eso no se quita, sino eso ya lo tienes, pues, ¿verdad? Y en el carácter sí lo puedes cambiar. Yo noté de todo lo que ibas diciendo, pues que en el autoanálisis yo siempre dije, no me debe de tocar a mí, no me debe de tocar a mí, no me debe de tocar a mí, Ajá. pero me tocaron los 7 puntos. Los 7 puntos en su momento, Alejandro Pérez Sí, ha tenido, con lo que mencionaste, una parte de lujuria, sí lo he tenido. O sea, una parte, reconocerlo. La claro. avaricia también lo he tenido. La gula, pues a mí siempre me gustaba mucho comer, nomás que ya le bajé unas 2 rayitas, ¿verdad? Bueno, perdón. Sí, sí me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, de las 7 que mencionaste de los caracteres, la gula a mí me gustaba mucho comer porque yo sentía mucha satisfacción, ¿verdad? Sí. Pero gracias a Dios nunca fui gordito, nunca pero ya le bajé 2 rayitas al tigre, pues ya le bajé. Ujú, ujú. Entonces, la ira sí he tenido momentos de enojo, sí he tenido momentos de carácter, entonces, pero yo, en todo lo que ibas explicando, como comentario nada más, yo dije, no me debe de caer, no me debe de caer, no me debe de caer, pero sí me cayeron. O sea que te pusiste el chaleco. Sí, me puse el chaleco, así es, Sí, qué bien. pero lo que me gustó fue lo que dijiste, el cambio de la virtud. O sea, ¿a qué te referiste? Por ejemplo, si tengo una de ira o de coraje, pues hay que tener la paciencia, es cierto, ser un poquito, tratar de cómo
restar eso, ¿no? Hablaste de la comida, pues si me comía 20 tortillas, pues ahora me voy a comer 2 nomás o 3. Y si Autocontrol. hablaste sobre la envidia, entonces la virtud de esa es pues ser un poquito con la caridad. Entonces, eso es lo que hay que trabajar y entonces eso fue lo que dije yo, bueno, pues entonces sí podemos contrarrestar bien porque de que lo he tenido en todos esos puntos y todo en su momento, ¿verdad? Pero voy a hablar de primera persona, que Sí. así lo debemos de ser. Así es. Sí lo he tenido. Si busco también una envidia, pues desde chico tuvimos una envidia de que a veces, pues nosotros éramos 8 hermanos y a veces miraba que mis papás o mi mamá le hacían un cariño más a uno y dije, te estaré muy fellito o algo que a mí no me quieren hacer cariño, pero poco a poco pues, empiezas a hacer esa madurez, a hacer ese análisis, pero la envidia la puedes autorrestar con decir, bueno, si él tuvo esto, o lo que mencionaste, si él en lo laboral tuvo esto, pues yo también le voy a echar ganas, me va a dar una envidia, voy a decirlo así entre comillas, envidia positiva, ¿sí me explico? No voy a, sabemos porque la envidia es muy mala, así lo estuviste mencionando ahorita, pero si me da una envidia de querer hacer las cosas bien, de querer superarme, entonces para mí esa es una envidia que puede contrarrestar, ¿no? Entonces, sí, fuiste mencionando de cada uno, la pereza, pues también, o sea, pero si eres responsable, si te levantas temprano, si llegas bien a tu trabajo, aunque te guste dormir y descansar los fines de semana, entonces dice uno, pues no justificando, ¿no? No justificando, dice, bueno, pues tengo también mi derecho de ver tantita la tele o estar acostado, o como dijiste tú, ver el Netflix o algo, pero lo contrarrestas con una superación que tú quieres hacer, ¿no? A ese punto, ¿verdad? Entonces también hablaste sobre la soberbia. Dije yo, bueno, en un momento siempre uno quiere tener algo, pero dices tú, ¿cuál es la virtud? Pues el ser más humilde o el ser humilde. Si nunca lo fuiste, pues serlo, ¿no? Entonces, esa fue la parte que a mí me gustó, pero siendo honesto, yo al principio, pues en el análisis y todo eso, por lo menos una de esas no me debe de caer, pero sí me cayeron las 7, la verdad. Entonces, yo lo reconozco, pero dije yo, todo lo podemos, sí lo podemos ir mejorando y contrarrestar. Y eso es lo importante que tuviste mencionando, ¿no? También coincido con lo que dijo aquí el compañero Luis Torronti, de que todo, todo empieza, o la buena escuela, entonces empieza con los padres, ¿no? Entonces, si nosotros, los hijos son una esponja, los hijos siempre van a aprender lo de las cosas de los padres. Entonces, si nosotros estamos como primera escuela ahí, pues ahí es donde podemos enseñar. Pero sí es cierto, tenemos que tener el cuidado, cómo se lo vamos a decir, cómo vamos a llamar la atención, muchos hasta a veces una nalgadita y todo eso, pero ahora pues ya hasta te demandan, ¿no? Ahora ya un hijo te dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo te voy a demandar ante el DIF, te voy a demandar esto, entonces, pues dices tú, o quito el dedo del renglón o no, pero no, es seguir igual, pero buscar la forma, pues buscar la forma. Entonces yo la verdad sí te agradezco, pero sí me gustó mucho con las virtudes que estuviste diciendo. Entonces, eso sí lo podemos ir trabajando para ver si lo contrarrestamos. Gracias. No, gracias a ti. Gracias, Alfonso. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran agregar? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Jacida, gracias, muy excelente exposición, ¿no? Tengo, no sé si sea un comentario o pregunta, pero no sé si hay lugar dentro del tema de la lujuria. Por ejemplo, este asunto de disfrazar los tópicos o los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, hay quien puede decir, bueno, yo no soy lujurioso, lo que pasa es que pues, soy enamorado, ¿no? Es que me enamoré pues el corazón no se manda. Digo, oye, pero ya 7 veces. Y como que, pero pudiera decir es que yo no tengo un problema de lujuria, lo que pasa es que pues me enamoré, ¿no? O sea, no, yo la que amo es a mi esposa, ¿no? O sea, mi esposa es catedral, las demás son capillitas, ¿no? Pregunta, ¿cómo, igual lo incluye, ¿no? Pero cómo esto es más como algo como un autoengaño, pudiera ser alguna manipulación. O sea, ¿cómo se maneja esto cuando tenemos que darle precisión a los términos
en los grupos, los bases, hay un axioma, un teorema que dice sí soy, o sea, yo soy, este es el nombre y el apellido de mi padecimiento, de mi debilidad, ¿no? Ujú. Y este de la lujuria como que de repente está muy disperso ahora con esto de los derechos. Dices, bueno, es que yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero, con quien yo quiero, cuando yo quiero, es mi cuerpo, es mi vida. Y de repente pienso que también esto diluye un poquito este asunto de que la lujuria ya no se ve como tal, es como que sería algo muy gravísimo cuando a lo mejor lo incluyen muchos de estos comportamientos. No sé si, ¿cuál sería su opinión, doctora? Sí, lo que pasa es que, como decía anteriormente, eh, Luis, las generaciones han cambiado, ¿sí? Y la lujuria se ha confundido con el amor o con el derecho de. Ahora ya ve que pues ahora está muy abierta la situación o cuestiones sexuales, ¿no? O decir me pueden enamorar 7 veces, soy yo poliamoroso. Es respetable siempre y cuando yo no afecte a terceras personas. Cuando afecta a terceras personas, ya sean hijos, o a mi esposa, o a mi pareja, o mis familiares, lógico, entonces sí denota pues un defecto de carácter que está haciendo pues algún conflicto, ¿no? Familiar, intrafamiliar, y que como decíamos, el carácter viene de las ideas o creencias que me moldean o que me van formando y que yo me creo para actuar de cierta manera. Entonces, a veces tenemos que romper, por eso decíamos que el carácter se puede modificar, porque tengo que hacer plena conciencia de lo que me está afectando o está afectando a mi alrededor y porque somos seres sociales. Entonces tenemos que tener relaciones interpersonales y si mis acciones están afectando en uno de mis círculos lógicos, tengo que analizar y saber, porque casi siempre buscamos al responsable afuera, ¿no? Y el último que se ve soy yo. Y el único responsable de las cosas que pasan a veces es uno mismo. Pero siempre buscamos el responsable afuera. Entonces, desde mi punto de vista, sí se ha perdido porque recordemos que el carácter, y para mí es un defecto de carácter, de no saber definir lo que quieres o eres. O sea, si tú te defines así y tú crees esto, te digo, es muy respetable siempre y cuando no afecte a terceras personas o mis primeros círculos de interacción, ¿no? Social, laboral, religioso, etc. etc. Ese sería mi punto de vista y mi opinión. Ujú. ¿Alguien más? Si no, pues para dar por concluido este tema, les agradezco mucho, mucho su atención, sus aportaciones y sobre todo el poder exponer este tema tan interesante, como lo digo, de efectos de carácter y que pues en las próximas vamos a ir desglosando poco a poco los otros temas que como verán van unidos unos a otros, ¿no? Entonces, les agradezco de antemano, buenas noches y que pasen bonita noche y tarde e inicio de semana. Que estén bien. Permiso. Muy bien. Agradecemos la participación de la doctora Jacibe Gastelo. La verdad, una muy buena participación. Felicitarla hoy en su primer día, que está haciendo su labor y agradecerle, ¿verdad? Entonces, también comentarles que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos no se deben de divulgar porque son personales. Bueno, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que le demos por terminada pronunciando la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena noche.